Bueno, ¿vamos allá? ¿Estamos? ¿Todos? Bien. Bueno, hoy me gustaría aprovechar la mañana para hablar sobre el dolor y la fe. Y lo vamos a hacer a través de 3 historias. Vamos a leer una historia inolvidable del apóstol Pablo. Vamos a escuchar la historia de un hombre con un nombre muy raro. Y luego os contaré la historia del día que pensé que mi mejor amigo se iba a morir. Pero antes de eso, me gustaría empezar hablando de música. ¿Qué tienen en común C. Tangana, Kendrick Lamar, Bob Marley, Jennifer López y Black Eyed Peas? ¿Algún voluntario? ¿Sí, por allí? Es verdad, pero Kendrick Lamar tiene alguna. Que están forrados, es verdad. También tiene alguna, sí. Todos ellos tienen algo en común, y es que todos ellos tienen una canción que dice algo así como: todo va a estar bien. Las cosas van a salir bien. Las cosas se van a arreglar. O esta noche va a ser una buena noche. Todos ellos tienen canciones positivas y alegres acerca de la vida, y algunas de estas canciones me gustan y me acompañan en algunos momentos, y las pongo en casa porque por lo que sea me alegran o mejoran el ambiente o el ambiente de mi cabeza y me hacen estar un poquito más positivo. Pero la realidad es que por mejores que sean estas canciones y por más veces que yo las cante, ninguno de ellos me puede asegurar que las cosas van a estar bien. Ninguno de ellos puede asegurarme que las cosas se van a arreglar o que yo vaya a salir más fuerte de una situación o que yo vaya a ver las cosas con alegría dentro de unos meses. No pueden asegurármelo. Es una lástima, me gustaría que fuese así, pero no ocurre. Sé que desde una perspectiva cristiana, nosotros sabemos que un día Jesús va a volver. No os olvidéis de esto, porfa. Y el día que Jesús vuelva, va a traer su reino y se va a acabar todo dolor y toda tristeza y todo llanto y todo sufrimiento, y disfrutaremos de la paz, de la alegría y de la justicia de su reino. Sé que cuando vemos las cosas desde una perspectiva amplia, sí que es cierto que un día las cosas van a estar bien. Sí que es cierto que incluso las cosas malas les ayudan a aquellos que aman a Dios para que se cumplan los propósitos de Dios en su vida. Es verdad. Pero cuando vemos las cosas en nuestro presente y en nuestro futuro inmediato, la realidad es que las cosas no van bien siempre. Es más, hay épocas en nuestra vida en las que parece que todas las cosas van mal. ¿Cómo vamos a enfrentar estas cosas? Sé que algunos de vosotros tenéis 12, 13 años, pero también sé que a vuestra edad habéis vivido cosas. Habéis visto cosas en vuestras casas, habéis vivido cosas en el colegio. No hace falta que tengáis 18 o 25 para saber que la vida es difícil y que se pasa por situaciones complicadas. ¿Cómo vamos a reaccionar cuando nos volvamos a encontrar con esos momentos? ¿O cómo vas a reaccionar si justo en esta etapa de tu vida tú estás enfrentando uno de esos momentos? Podemos hacerlo de varias maneras. Hay un consejo que odio cuando me está pasando algo, ¿no? Estoy mal y me viene un colega y me dice: tranquilo, tío, todo va a pasar. Todo va a pasar. Te la estás jugando, amigo. No me digas eso. Vale, sí, sé que todo pasará en algún momento, pero no me ayuda mucho. Es casi como si dijésemos que por estadística las cosas se tienen que arreglar. No puede ser que todo vaya mal. No puede ser que enganche una pandemia, un esguince de tobillo y un suspenso en matemáticas. Es como, eso no es un combo que te convalida 2 años sin sufrimiento el próximo 2 años que tienes de vida. No es eso. A la vida le da igual cuántos sufrimientos enganchas. Viene otro después.
No podemos confiar en la estadística o tampoco podemos dejarnos llevar en esos momentos por el pesimismo. No podemos tampoco irnos al otro lado y renunciar a una vida mejor. No podemos olvidarnos de que el mismo Jesús nos dijo: he venido para traeros vida y vida en abundancia. No podemos negar esas palabras, no podemos rendirnos simplemente ante la tristeza y el pesimismo. Ha habido épocas de mi vida en las que he sido una persona tan cínica que cuando ocurría algo bueno en mi vida, yo decía por dentro: eso es que viene curva. Si ha ocurrido algo bueno, si estoy viviendo una buena época, eso es porque ahora viene una época difícil. Una de las maneras en las que este pensamiento se manifestaba muchas veces era que cuando era más joven y a lo mejor mi jefe me daba un dinero extra o alguien incluso me daba una ofrenda y me daban 100 euros de más, yo automáticamente, en vez de ser agradecido y de disfrutar de esos 100 euros que me llegaban, yo lo que pensaba por dentro es: eso es que esta semana me multan. Esta semana me viene una multa y el Señor me está dando el dinero por adelantado para que no sufra tanto. ¿Sabes cuando estás viendo una película y los 15 primeros minutos van muy bien? Tú dices: pues este personaje le va todo bien, le va todo perfecto. Tiene las 3 hijas que tiene, están en su casa. Todavía no las han secuestrado. Está todo bien, se lleva bien con su mujer, tiene un buen trabajo y tú por dentro estás pensando: dentro de 2 minutos aquí se va a liar, va a perder el trabajo, le van a secuestrar a las hijas, la mujer es la mala. O sea, te metes en toda la película porque incluso nos extraña que las cosas nos vayan bien en muchos momentos y nos volvemos pesimistas. Y los cristianos también sufrimos de esto. Los cristianos a veces utilizamos la fe de un mal modo. Utilizamos la fe para negar la realidad. Utilizamos la fe para decir: no me está pasando esto, no me está pasando esto. No, yo no tengo esta enfermedad. Y no somos conscientes de qué es lo que estamos viviendo y no lo enfrentamos con sentido común. Porque usamos la fe casi como si fuese una anestesia para negar lo que nos está ocurriendo. Pero hay otros cristianos, o nosotros mismos, que en otras épocas nos olvidamos de esa fe o de cualquier otra fe y nos centramos en el dolor. Y nos centramos tanto en el dolor que nos estamos olvidando de que hemos sido llamados a vivir por fe. ¿Cómo podemos llegar a ese punto medio? No es fácil porque nos cuesta conectar el dolor con la fe. ¿Por qué nos cuesta conectar el dolor con la fe? Porque tenemos ideas erróneas y bastante populares acerca de lo que es el dolor y de lo que es la fe. Muchas veces pensamos que la fe es aquel artilugio, aquel artefacto, ese dispositivo que tenemos en nuestra vida que nos va a ayudar a librarnos del dolor. Pero la fe no es para eso. Y a veces pensamos que el dolor es eso que nos ocurre en nuestra vida, que nos demuestra que no tenemos tanta fe. Porque si tuviese fe, yo no estaría sufriendo tanto. Y estos pensamientos erróneos y populares se han ido sembrando en nuestros corazones y nos cuesta mucho conectar el dolor, nuestra situación, con la fe que Jesús y el Espíritu Santo han puesto en nosotros. Estas visiones del dolor y de la fe no solamente son dañinas, sino que son falsas, son mentira. En las Escrituras vemos constantemente que el dolor y la fe están íntimamente conectados. Y no solamente vemos que están conectados, sino que las Escrituras nos ofrecen un camino alternativo para poder conectar el dolor y la fe. Y me gustaría hablar de eso, de cómo construir un puente entre el dolor y la fe. Y que la próxima vez que tengas que enfrentar un momento difícil, o este momento difícil, puedas hacerlo de un modo distinto. Y puedas descubrir el poder que hay detrás de estas cosas que parecen aparentemente enemigas,
pero que si somos capaces de construir ese puente puede cambiar nuestra vida. Vamos a leer una historia en Hechos 16. Y os pongo en contexto antes de leerla. Pablo y Silas están viajando y están viendo cómo la gente se está convirtiendo, están viendo cómo la gente se sana, están viendo cómo la gente es liberada, están viendo el poder de Dios a través de ellos. Y yo diría que eso es un buen momento. Es uno de esos momentos en los que las cosas van realmente bien. Dices, vale, el Señor nos está respaldando y lo que está ocurriendo aquí no ha ocurrido nunca en la historia. Estamos dando la vuelta al mundo totalmente con el poder del Espíritu Santo. Y ocurre lo siguiente. Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Bien, de momento todo bien. Pablo y Silas están predicando, viene una mujer. Esta mujer, por cierto, les dice: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Que esto es curioso, esta mujer está diciendo la verdad. ¿Está mintiendo? Esta mujer está diciendo la verdad. Pero a veces puedes decir la verdad con un espíritu incorrecto. Ese sería otro tema. La cuestión es que esto le molesta a Pablo. Le molesta mucho, le está persiguiendo y hay un momento en el que Pablo se gira y le dice: mira, espíritu, por favor, hazme el favor, y te vas por donde has venido y lo dejas. Que esto es algo que me apasiona del Nuevo Testamento, que cuando echaban espíritus no gritaban. O sea, como que lo decían y punto, ocurría. Y entonces esta señora es liberada y ocurre lo siguiente, versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Esta señora trabajaba para unos hombres que sacaban provecho de ese espíritu que ella tenía, ¿vale? Entonces se quedan sin el dinero porque ya no tiene el espíritu y se enfadan con Pablo y Silas y lo llevan ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Por cierto, esto que están diciendo es mentira. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Les están acusando de una mentira, les desnudan, dice que les azotan mucho, los meten en prisión con seguridad, en el calabozo más bajo y con los pies en el cepo. Pablo y Silas han pasado de aquí a aquí en 20 minutos. Han pasado de estar sintiendo el poder del Espíritu Santo y viendo cómo les estaba respaldando en todo lo que hacían, a de repente estar en la prisión más oscura, con el cepo, con seguridad, desnudos y azotados. Pregunto, ¿creéis que Pablo y Silas eran hombres de fe? ¿Podéis responder? No hay duda. Pablo y Silas eran hombres de fe. Pero estaban pasando por un momento difícil, porque la fe no te asegura que no vayas a tener problemas. Es más, la fe, perdonadme si esto suena muy aguafiestas, pero la fe muchas veces os va a meter en problemas. La fe no te asegura que no vas a vivir problemas. Aún así, aunque entendemos que Pablo y Silas son hombres de fe, nosotros tenemos una tendencia a pensar que los hombres y mujeres de fe son aquellos a los que todo les va bien.
Por eso quizá nos dejamos deslumbrar y nos dejamos cautivar por hombres y mujeres de fe que son influyentes o que son celebrities o que son aparentemente ricos o ricos, de verdad. Y nos dejamos llevar por ellos, y no digo que esté mal que sean eso, ni mucho menos, sino que no necesariamente tiene que haber una conexión entre el éxito y la fe. Porque Pablo y Silas, en teoría, a nuestros ojos, no estaban viviendo un momento de éxito, estaban en prisión. Pero seguían siendo hombres y mujeres de fe. Bueno, hombres de fe. Mujeres, no, ya os lo digo yo. La fe de alguien se vuelve palpable y se vuelve testimonial en los momentos difíciles. Aunque sea una fe pequeña, la fe brilla en las noches oscuras. La fe brilla cuando las noches van mal. La fe brilla además de maneras sencillas y sobrenaturales. Este es otro gran problema que tenemos con la fe, que pensamos que cuando la fe se manifiesta, se tiene que manifestar de maneras loquísimas o de maneras, ¿sabéis?, con fuegos artificiales y llamando la atención de todo el mundo. Y la fe muchas veces se manifiesta de maneras simples, sencillas y profundas. Lo que realmente es rompedor de esta historia es lo que viene ahora. Versículo 25. Recordemos que están en prisión, ¿vale? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Lo vuelvo a leer por si no os lo creéis, ¿vale? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pablo y Silas no usaron la fe para huir del dolor. Y tampoco se enfocaron en su sufrimiento hasta volverse incrédulos y quejicas. Lo que hicieron fue coger todo ese dolor y toda esa fe y convertirlo en canciones sencillas. Lo que estaba en mano de Pablo y Silas en ese momento, las opciones que tenían no eran muchas, ¿verdad? Estás encerrado en prisión, en la peor, con el cepo puesto, azotado, quizá con fiebre en esos momentos, con alguna infección. Lo que tenían a mano no era mucho, pero lo que tenían a mano es lo mismo que tú y yo tenemos a mano cuando estamos en nuestros momentos difíciles. ¿Podemos cantarle a Dios o no? O podemos intentar negar nuestro sufrimiento y decirnos a nosotros mismos, no estoy en la noche oscura, no estoy encerrado, no estoy azotado, no estoy desnudo, no estoy con el cepo en mis pies. O podemos volvernos quejicas. Señor, es que me abandonas siempre, es que nunca estás conmigo, es que ¿para qué me meto en este jaleo? Esto lo he hecho por ti y ahora mira dónde estoy. Sin embargo, ellos están cogiendo esto y convirtiéndolo en canciones. Esta historia, o esta parte de la historia, mejor dicho, me gusta tanto como me incomoda. Porque me hace recordar que en momentos muchísimo más sencillos que estos, momentos mucho menos dolorosos que estos, yo no me he comportado del mismo modo. Ni mucho menos. Cuando llegan esos momentos, no podemos poner nuestra fe en la fe. No podemos poner nuestra fe en nuestro poder para desear, en que apretamos muchísimo los dientes y cerramos los ojos súper fuerte para que Jesús haga las cosas.
No podemos poner nuestra fe en la calidad de nuestra fe. No podemos poner nuestra fe en un versículo que repetimos como un mantra en nuestra cabeza, como si fuese casi la taza de Mr. Wonderful, con un lema precioso que repetimos una y otra vez y ya está. No podemos poner nuestra fe en las estadísticas de que van a pasar. No podemos poner nuestra fe en nuestras ganas de que todo eso que estamos viviendo pase. Solo vale la pena poner la fe en lo que fue, en lo que es, en lo que será. En lo único que es seguro en esos momentos. Jesús. En medio de la noche oscura, lo único seguro es Jesús. Y esto Pablo y Silas lo sabían. Hay algo que me pone nervioso de este texto, y es que no tengo ni idea de qué canción cantaron. Os lo prometo, me pone nervioso. Porque además hay otros pasajes en la Biblia en los que te dicen y cantaron, y digamos que hay maneras de saber qué es lo que cantaban, porque era lo que habitualmente se cantaba en esa época, en esa fiesta o lo que fuese, pero no hay ningún dato que nos diga qué cantaron Pablo y Silas en este momento. Y me encantaría saberlo. Quiero contaros la historia de un hombre con un nombre muy raro. Se llamó Teodulfo de Orleans. Teodulfo nació en el año 750, y en el año 794 Carlomagno le designó obispo de Orleans, una ciudad de Francia. En el 814 falleció Carlomagno y subió al trono su hijo Luis el Piadoso, ¿vale? Cuando Luis el Piadoso sube, Teodulfo de Orleans seguía siendo obispo de su corte, por decirlo así, y de su nación. Lo que ocurre es que hubo un grupo de personas que empezó a meter ahí cizaña en contra de Teodulfo y empezaron a saltar algunos rumores de traición con los italianos, con no sé qué, cosas que eran totalmente mentira. Y Luis el Piadoso se enfadó tanto con Teodulfo que lo que hizo fue encerrarlo en prisión. Y se lo quitó del medio. Alguien que había servido a su padre durante mucho tiempo, de repente estaba en prisión. Y vosotros imaginaréis que las prisiones en el año 800 y pico, pues no estarían muy bien, ¿no? Pues ahí estuvo un tiempo, hasta que un día Luis el Piadoso, domingo de Ramos, iba a la catedral, iba con toda su corte paseando y haciendo una procesión. Y cuando iban con sus caballos y con todo ese lujo y con toda esa pomposidad celebrando el Domingo de Ramos, pasaron cerca de la prisión. Y desde la prisión, muy fuerte, se escuchó a alguien haciendo una oración en voz alta. Y me gustaría leerosla. Voy a empezar, creo que antes, no sé si lo tendréis todo, si no, yo voy leyendo, ¿vale? Gloria, honor y alabanza a ti, nuestro Redentor y Rey, a quien los niños pequeños cantan laís, a quienes te llevamos nuestros hosanas. El propio heredero de David al trono del dominio real de Israel. Bendito, ven a los tuyos y mantén tu reino para siempre. Coros angélicos en lo alto te cantan la gloria desde lo alto, y los mortales y todas las cosas que se mueven te responden con himnos y cantos. Aquel pueblo hebreo de antaño iban cantando ante ti con salmos, con oraciones y alabanzas indecibles. Nosotros también agitaremos nuestras palmas mientras nos apresuramos hacia tu muerte. Ellos elevaron su voz en voz alta, pero nosotros, con cada una de nuestras respiraciones, en tu exaltación nos regocijamos. Su alabanza fue fragante para ti. Oh, sonríe a la ofrenda que traemos. Tu alegría está en todos los lazos agradables. Tú, Rey bendito y omnipotente. Supongo que ya imagináis quién estaba cantando esto, ¿no?
Teodulfo de Orleans, desde su prisión, desde su celda, estaba decidiendo que no se iba a quejar por su situación, sino que iba a alabar a Dios, aún habiendo sido acusado falsamente, habiendo sufrido y estando lejos del bienestar. Que no nos engañe el bienestar. El bienestar no equivale a tener una vida de fe completa. Él estaba lejos de ese bienestar, pero estaba viviendo su fe completamente. Dicen que esta oración conmovió tanto a Luis el Piadoso que mandó sacar de prisión a Teodulfo y ordenó que este himno se cantase a partir de entonces en cada domingo de Ramos. ¿Cuántas personas han pasado por la noche oscura? ¿Cuántas personas han pasado por los momentos difíciles? Esos momentos en los que, por ejemplo, el rey David decía que él bebía lágrimas. ¿Cuántas noches oscuras habéis vivido vosotros? En la palabra encontramos que a Pablo y Silas le pasó a Pablo un montón de veces, a Pedro, a Juan, a Jonás cuando estuvo en el vientre del pez, o el mismo rey David en el Salmo 32, en el Salmo 51, en el Salmo 88, que es uno de los salmos, uno de los momentos más tristes de la Biblia. ¿Y sabéis por qué recordamos estos momentos? Los recordamos porque confiaron en Dios. Los recordamos porque oraron, porque fueron contracorriente, porque mientras que la religión barata nos dice que la fe nos sirve para negar la realidad, o que nuestro escepticismo nos dice que nos quejemos, que no confiemos en Dios y que pongamos nuestros ojos en nuestro dolor, resulta que hay un grupo de personas que a lo largo de la historia, en las noches oscuras, ha decidido poner su confianza en Dios. Y por eso los recordamos, porque no hicieron lo que hicieron los demás. Y esto no solamente le ocurre a los personajes bíblicos, para nada. Seguro que vosotros conocéis personas que han pasado por la noche oscura y han podido ser un ejemplo para vosotros. En mi comunidad yo conozco personas que han perdido a sus hijos y han decidido confiar en Dios. Conozco personas que se han arruinado totalmente y han decidido confiar en Dios. Conozco personas que tenían diagnósticos horribles médicos y han decidido confiar en Dios. Han decidido que en medio de la noche oscura van a cantar una canción como Pablo y Silas. Van a cantar un himno como Teodulfo. Año 2014. Me voy con mi grupo Praxis de gira a Sudáfrica. Y antes de ir, nos teníamos que hacer un montón de pruebas y vacunas que te tienes que poner y recomendaciones médicas que hay que tener. Entonces, íbamos con nuestro librito de vacunas, con los brazos morados. Y ponen recomendaciones como que, por ejemplo, no bebas agua. Esa es una de las más importantes, ¿no? No bebas agua que no es de botella. Creo que aquí también tenéis que hacerlo, ¿verdad? Vale. Bueno, pero allí te la jugabas bastante si bebías agua que no era de botella, ¿no? Jugártela bastante es jugártela de que si las cosas salen mal, pues que te puedes morir, básicamente. Entonces, era muy gracioso, por ejemplo, lavarse los dientes. Tenías que ir siempre con tu botellita. O la ducha. En la ducha, todo el rato, con la boca sellada para intentar que no entre ni una gota, ¿no? Y siempre vas con la rayada esta de madre mía, me ha entrado una gota, me voy a morir, tal, voy a llamar a mis hijas. Bueno, la cuestión es que hicimos este viaje, estábamos allí en nuestro último día en uno de los países que estuvimos, que es Mozambique, y mi mejor amigo, Joan, se pidió una ensalada. Y no caímos en que en muchos sitios limpian la verdura con el agua del grifo.
Entonces él se comió la ensalada, viajamos, nos fuimos a Sudáfrica, Johannesburgo, y cuando estamos en Johannesburgo, a las pocas horas, se empieza a sentir mal. Pero mal. Empieza a estar pálido, vómitos como si no hubiese un mañana. Lo que no es vómitos, como si no hubiese un mañana. Se empieza a encontrar muy mal, le sube la fiebre, está en cama, no puede hablar, está débil. Y nosotros teníamos un compromiso esa misma tarde. Entonces, iba yo con un amigo que se llama Mauri y decidimos ir él y yo a ese compromiso que teníamos, y nuestro manager se quedó con Joan en la habitación porque no podía ni caminar. Nos vamos, como a las 3-4 horas volvemos, y cuando volvemos Joan está fatal, horrible. O sea, parecía que había adelgazado 5 o 6 kilos en 3-4 horas, que algunos diréis que me pase el remedio, ¿no? Diréis, no es recomendable. La movida es que en un momento Joan me dice, Andrés, pásame el agua. Está en la cama, le llevo el agua y cuando va a coger el agua, hace esto. Y en ese momento nos quedamos todos flipando. ¿Qué te pasa en la mano, Joan? No puedo abrir la botella. No puedo coger la botella. ¿Qué te pasa, tío? No lo sé. Le cogemos la mano, intentamos abrirle los dedos para masajearle la mano, pero tenía la mano dura. O sea, dejamos de intentar abrir la mano porque pensábamos que le íbamos a romper los dedos. Se tumba, y cuando se tumba, estaba en calcetines, vemos que los pies están totalmente tensos. Nos empezamos a rayar, madre mía, ¿qué le pasa? No había manera de moverles los pies, ya la fiebre le estaba subiendo demasiado. Llamamos a unos amigos que están en Mozambique, que son médicos. Le contamos lo que pasa y nos dice, mira, esto es una deshidratación extrema, ha perdido tanta agua que el cuerpo está empezando a bloquear ciertas partes para no gastar energía. Es urgente que lo llevéis al hospital. No podéis tardar. Os prometo que ese día pensamos que Joan se moría ahí. Porque no estábamos en Valencia, no estábamos en Barcelona, no teníamos las mismas facilidades, ni el hospital tan cerca, ni el seguro médico. Nos vamos a ir, nos ponemos las zapatillas, vamos a salir, y no me preguntéis por qué, pero justo antes de salir, en el momento en el que menos toca, porque hay prisa, no sé a quién de nosotros se le ocurrió, vamos a orar. Pues bueno, por un lado dices, vamos tarde, no estaría mal ganar minutos. Por otro lado dices, parece que mi amigo se va a morir, pues orar a lo mejor es una buena opción. ¿Sabes? Estás ahí como en el dilema. Dices, bueno, pues vamos a orar breve, ¿vale? Así como que cumplimos, pero no nos la jugamos demasiado. Ora uno de los chicos, Dan, ora Mauri, oro yo, y nos vamos a ir. Y cuando nos estamos dando la vuelta, Joan empieza a orar. Tío, vamos tarde, estás hecho polvo. O sea, yo no imaginé que él tuviese ganas de orar, pero mucho menos imaginé la oración que iba a hacer. Empezó a orar y en vez de decir, Señor, sácame de esta, empezó a adorar a Dios. Empezó no a cantar, pero sí encima Joan es poeta, ¿sabes? Entonces es como, empezó a darle gracias a Dios por su bondad. Empezó a decirle lo bueno que era, lo hermoso que era. Empezó a darle gracias por el momento que estaba viviendo. Y cuando empezó a hacer eso, o
sea, recuerdo perfectamente que todos ahí teníamos la sensación de que lo que estaba pasando era sagrado. De que en ese momento se estaba conectando el dolor con la fe. Empezamos a entender que cuando eso ocurre, cuando alguien es capaz de confiar en Dios en la noche oscura, cuando alguien es capaz de cantarle a Dios en los momentos difíciles, se abre un puente, se abre un camino que hace que el cielo baje a la tierra y que las cosas sean diferentes. Estas tres historias, la historia de Pablo y Silas, la historia de Teodulfo de Orleans y la historia de Joan, tienen cosas en común. Os digo rápidamente. La primera cosa es que el milagro no es lo que tú crees que es. De verdad os lo digo, no sé qué es más milagro. Si cómo acaba la historia de Pablo y Silas, que por cierto, si alguien no lo sabe, son liberados, se rompen las cadenas y salen de ahí. Pero no sé qué es más milagro, si que se rompan las cadenas o que hombres normales y corrientes, en momentos de dolor, sean capaces de confiar en Dios antes que en ellos. No sé qué es más milagro, si lo que Dios hace de manera sobrenatural al romper una cadena o lo que Dios hace en nuestro corazón al ayudarnos a cambiar nuestra perspectiva y entender que la fe es confiar en Jesús en medio de la noche más oscura, pase lo que pase. Y ocurre algo muy guapo en estas tres historias también. Siempre hay alguien escuchando tu canción. Siempre hay alguien que está escuchando lo que tú dices en la noche más oscura. Dice el texto que cuando el Pablo y Silas cantaron, los presos les oían. Cuando Teodulfo de Orleans cantaba desde la prisión, Luis el Piadoso y toda la corte le escuchó. Y cuando Joan estaba orando desde la habitación, los tres amigos que estábamos con él, estábamos escuchando esa canción. ¿Quién te escucha a ti cuando estás pasando por la noche oscura? ¿Quién ha puesto los ojos en ti y está viendo cómo reaccionas cuando pasas por momentos difíciles? Porque dependiendo de lo que tú hagas, esa persona va a tener una idea acerca de Jesús, de la fe y del dolor diferente. Las canciones de que todo va a estar bien no son de fiar. Las canciones de que todo va a estar mal no son de fiar. Las canciones que reconocen que Jesús sigue siendo nuestro Señor. Las canciones que reconocen que Jesús sigue siendo el Rey. Las canciones que reconocen que Jesús sigue estando a nuestro lado en medio de las circunstancias difíciles. Esas canciones sí son de fiar. Las canciones que nos recuerdan la realidad que está por encima de nuestra realidad. Ni mi dolor, ni mi idea de la fe, sino el hecho de que Jesús está conmigo. Os decía antes que me pone nerviosete no saber qué cantaron Pablo y Silas, ¿vale? Pero al leer este texto y darle vueltas a estas ideas, me ha parecido incluso mejor no saberlo. Me ha parecido incluso provocador. Hay momentos en la Biblia, quedan 2 minutos, ¿vale? Hay momentos en la Biblia en los que la palabra rompe la cuarta pared. ¿Sabéis qué es la cuarta pared? La cuarta pared es un término que se utiliza en el cine. Es ese momento en el que en la serie el personaje mira a la cámara
¿vale? Y en ese momento en el que mira la cámara, está haciendo partícipe a la persona que hay al otro lado de la cámara. Está haciendo partícipe al espectador. Hay un montón. Modern Family, por ejemplo, hace mucho esto, ¿vale? O The Office hace mucho esto. En el momento en el que miran la cámara, de repente tú ya eres un personaje más en la serie. Y creo que este pasaje tiene algo así. El hecho de no saber qué cantaron, para mí ha resultado ser una provocación y decirme, no te digo que tienes que cantar, porque eres tú el que tiene que cantarlo. Eres tú el que tiene que escribir esa canción. Eres tú el que tiene que poner esas palabras y esa melodía y esa oración y ese corazón. Es tu papel escribir esa canción en esos momentos. ¿Hay alguien aquí que se sienta que está pasando por un momento así? ¿Por una noche oscura? ¿O hay alguien aquí que conoce a alguien que está pasando por una noche oscura? ¿Por un momento de esos que parece que no vas a salir de ahí? ¿Que se alargan muchísimo? Pues vamos a aprovechar unos minutos para adorar a Dios. Ya está. Y empezar a poner voz y letra a nuestro corazón en esos momentos. ¿Qué canción vas a cantar cuando las cosas vayan mal?